Y así comenzamos en minuto 1 el audio que más compromete a Stornelli. Vamos a escucharlo. Te olvides que Carlos, el que vos viste, Sí. es Macri puro. Es Angelici puro, línea pura. A ver, directo, Ajá. Angelici puro. Sí. Carlos quiere que Cristina vaya en cana. Claudio no quiere que Cristina, porque están jugando a la política judicial. La política judicial es más seria que la política real. Estos tipos tienen poder de verdad, ¿Qué te parece? o capacidad de daño de verdad, o capacidad de estima de verdad. Este Campillo ahora cerró con Claudio, que va a hablar. ¿Está bien? Vos le das un mimo, él te da un mimo. Vos le das un mimo, le das un mimo. Él te da una cachetada, vos le das una cachetada. Cuando te entregó, no sirvió. Ahora dice que va a entregar a la señora, sirve. Tardó el tipo 48 años en recapacitar y nombrar a otra persona que sí sirvió, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Los tiempos los marca Carlos, desde la playa, desde la mesita que es de él. Un fiscal que le chupa un huevo de una casa de 1,5 palos verde que da sobre el mar en Pinamar. O está muy cubierto, o está muy loco, o está mucho más allá del bien y del mal. Para que vuelva a ser fiscal federal y no haya quedado manchado, tiene que tener una banca de ¿Qué te Angelici. parece? Hoy habló 6 veces conmigo. Bravo. Y te digo, y ni hablamos del tema. Sí, yo la verdad que me subió la presión con esto, ¿viste? Digo, Que le suba la presión. ¿Sabes quién tiene hoy presión alta? No, mi amigo Pedro. La yegua hija de sí. de CFK. Stornelli es Macri. Esto dijo Marcelo D'Alessio, que ya está detenido, está en una dependencia de Prefectura Naval Argentina y mañana será trasladado a la ciudad de Dolores a declarar ante el juez Ramos Padilla, juez federal de esa ciudad, porque la denuncia fue presentada por Pedro Echeves en ese juzgado. En su declaración ante la justicia penal, Marcelo D'Alessio involucró y nombró a ex policías de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y también habló de Campillo y de Pedro Echeves, diciendo que Pedro Echeves era el varijero de Campillo. Según consta, habría muchas más escuchas e intercambios de chats de WhatsApp entre Pedro Echeves y Marcelo D'Alessio. En la causa hay secreto de sumario. Cuando se habilite día y hora para que, una vez que declare Marcelo D'Alessio, seguramente el juez levanta el secreto de sumario y va a tener determinado tiempo para procesarlo. Seguramente Pedro Echeves ha declarado ante el juez Ramos Padilla porque la causa está sustanciada en las declaraciones de Echeves más en los audios. Por eso se ordenó la detención de Marcelo D'Alessio, que estaba en el country San Tomás, en la localidad de Canning, partido de Esteban Echeverría. Allí estaba este hombre cuando fue detenido, ahí estamos viendo nosotros, cuando personal de Prefectura Naval Argentina lo trasladaba a una sede de la entidad de la Fuerza de Seguridad para allí mañana ser trasladado desde este lugar donde está ahora alojado hacia la ciudad de Dolores. Hay que ver si ante el juez federal este hombre ratifica todo lo que dijo en este pedido de habeas corpus, ya pensando que iba a ser detenido. También en su declaración, él dice que tuvo una persecución y que se escapó cinematográficamente de un estacionamiento y que lo perseguían uno o dos autos, pero lo advirtió. También dice que él sabía que Pedro Echeves lo grababa. Nicolás Bonafó. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. Aquí estamos en la puerta de esta dependencia de prefectura, ubicada en la zona de Retiro de la capital federal, donde a las 18:15 llegó aquí el detenido Marcelo D'Alessio, fuertemente custodiado por obviamente los móviles, las patrullas de la prefectura. Él estaba en la camioneta ubicada en el medio, él estaba sentado en la parte trasera con su rostro atrapado con un buzo gris, insisto, una fuerte custodia. Entonces para cuando llegó aquí a este lugar, aproximadamente 2 horas tardó
el traslado desde Canning hasta aquí, hasta Retiro, con una fuerte presencia de la prefectura, cuando entonces al mediodía fue detenido allí en Canning. Por lo que pudimos saber, Antonio, él está incomunicado, va a permanecer esta noche aquí, mañana va a ser trasladado a Dolores, pero en principio la indagatoria va a ser el domingo y no mañana, por lo menos es lo que pudimos averiguar. ¿Por qué esto? Porque el juez Ramos Padilla lo que quiere es terminar de recolectar la mayor cantidad de pruebas posibles para sentarse cara a cara frente a D'Alessio y allí obviamente hacerle las preguntas pertinentes. Habrá que ver desde ya si D'Alessio prefiere contestar estas preguntas o no, o si se niega a declarar. Otro dato en el día de la fecha, este viernes, la mujer de Pedro Echeves, este empresario agropecuario, estuvo en Dolores, en el juzgado federal. En este lugar estuvo aportando datos y también dejando los teléfonos en los cuales se comunicaban D'Alessio con Echeves, ¿sí? Allí donde obviamente surgieron las comunicaciones, los audios de WhatsApp, los videos que presentó ante la justicia Echeves. Bueno, todas las capturas que pudimos compartir a lo largo de este tiempo en C5N. Bueno, la mujer de Echeves estuvo con el juez y dejó esto en manos de la justicia, obviamente, para que la investigación se profundice. Habrá que ver con todo lo que recolectó el juez en estos 2 allanamientos que se llevaron adelante allí en Canning, en el country, qué pudo avanzar el juez en cuanto a esto, ¿no? A esta denuncia que hizo en su momento Echeves, de esta extorsión, de este pedido de dinero que involucran tanto a D'Alessio como al fiscal Stornelli, porque obviamente D'Alessio lo hacía, o por lo menos esto es lo que denuncia Echeves, lo hacía en nombre del fiscal federal. Otro dato a tener en cuenta que hoy me decían, Antonio, es que en estos 2 allanamientos que se llevaron adelante, no pueden creer desde el juzgado de Ramos Padilla la cantidad de dinero en efectivo que encontraron en la casa de D'Alessio. Más allá de las armas, los autos y demás, es mucho el dinero en efectivo que encontraron en ese lugar. Obviamente todavía no está el número exacto, preciso, pero sí que están sorprendidos por la cantidad de efectivo que había en ese lugar. Aquí va a permanecer la noche, como decíamos, mañana no está confirmada todavía la hora de traslado hacia Dolores, pero insisto con este dato, Antonio, entonces, en principio la declaración indagatoria no va a ser mañana, sino el domingo, porque Ramos Padilla quiere terminar de recolectar todas las pruebas necesarias para enfrentarlo entonces a él en esta indagatoria, aunque obviamente vuelvo a repetir que habrá que ver D'Alessio qué postura toma, si declara o no ante el juez el próximo domingo. Gracias, Nico. En un rato volvemos con vos, ¿sí? Vamos a repetir el audio de donde Marcelo D'Alessio dice que Stornelli es Macri. Escuchen. No te olvides que Carlos, el que vos viste, Sí. es Macri puro. Es Angelici puro. Línea pura. A ver, directo. Ajá. Angelici puro. Sí. Carlos quiere que Cristina vaya en cana. Claudio no quiere que Cristina, porque están jugando a la política judicial. La política judicial es más seria que la política real. Estos tipos tienen poder de verdad, ¿Qué te parece? o capacidad de daño de verdad, o capacidad de estima de verdad. Este Campillo ahora cerró con Claudio, que va a hablar. ¿Está bien? Vos le das un mimo, él te da un mimo. Vos le das un mimo, le das un mimo. Él te da una cachetada, vos le das una cachetada. Cuando te entregó, no sirvió. Ahora dice que va a entregar a la señora, sirve. Tardó el tipo 48 horas en recapacitar y nombrar a otra persona que sí sirvió, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Los tiempos los marca Carlos, desde la playa, desde la mesita que es de él. Un fiscal que le chupa un huevo de una casa de 1,5 palos verde, que da sobre el mar en Pinamar. O está muy cubierto, o está muy loco, o está mucho más allá del bien y del mal. Para que vuelva a ser fiscal federal y no haya quedado manchado, tiene que tener una banca de ¿Qué te Angelici. parece? Hoy habló 6 veces conmigo. Mirá vos. Y te digo, y ni hablamos del tema. Sí, yo la verdad que me subió la presión con esto, ¿viste? Digo, Que le suba la presión. ¿Sabes quién tiene hoy presión alta? No, mi amigo Pedro. La yegua hija de sí. de SFK. Bueno, a ver, hay datos que son
altamente llamativos. Primero, él reconoce que el fiscal tiene una casa de 1,5 palos verde en Pinamar. Y la muestra porque tiene, según dice Marcelo D'Alessio, una impunidad enorme. Hay una realidad. Stornelli fue fiscal federal, pasó a ser ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y retornó a su cargo de fiscal federal. Ahí Marcelo D'Alessio no miente. Cuando él dice que estaban buscando llegar a Cristina Fernández de Kirchner, esto se condice con lo que cuentan off the record abogados y empresarios que estuvieron detenidos en la causa, que dicen: firma esto, tenés que involucrar a este o a este. Y esto todavía no está en la causa, pues son causas que se van a iniciar contra Bonadío y Stornelli. Esto es una realidad. Ahora, hay todo un recorrido que dice, en primer lugar es, Stornelli es Macri. Angelici, todos sabemos que es Macri. Stornelli y Angelici se juntaron, según Marcelo D'Alessio, en Pinamar, con el fiscal Rímolo. Los cuatro estuvieron hasta las 20:33 en la playa, lo dijo Marcelo D'Alessio. Hay un montón de elementos que brinda D'Alessio que va a tener que explicarlo. Ahora bien, uno se imagina que ya estará capturado el celular de D'Alessio. Ya estarán los mensajes que se enviaron, si es que existieron, Stornelli a D'Alessio, D'Alessio a Stornelli. Lo que sí, lo que están viendo en pantalla, esta reunión que ocurrió en Pinamar, en un balneario, CR, famoso por cierto, es la primera reunión, es una reunión amigable y presuntamente, según denuncia Echeves, fue combinada y coordinada vía WhatsApp. Él viajó a la ciudad de Pinamar a reunirse con el fiscal Stornelli. También el mismo D'Alessio cuenta que salieron a recorrer en camioneta por Pinamar, la camioneta con la que había llegado D'Alessio a Pinamar, y que estuvieron charlando largo y tendido con el fiscal Carlos Stornelli. Esto es lo que cuenta D'Alessio, un personaje, estamos junto a Lautaro, un personaje, digamos, que fue muy beneficiado por los medios, porque él mismo en la declaración penal que hace, en ese famoso habeas corpus que pide, él dice que escribía mucho en los medios como un experto. Así es, Antonio. En narcotráfico. Así es, Antonio. Antes de mostrarte eso, te invito a hacer un recorrido de cómo se fue armando el operativo blindaje, cómo fueron protegiendo a Carlos Stornelli. Esto comenzó el lunes. En realidad, esta es la etapa del lunes, pero te cuento. Durante todo el fin de semana, los medios no hablaron, tanto Clarín como Nación, de la denuncia de Echeves hacia la extorsión de Stornelli, de D'Alessio, que lo extorsionó por pedido de Stornelli. No apareció. Recordemos también que el jueves Carrió había tuiteado, porque sabía que se iba a mover un poco el avispero. Después eso sucedió gracias a la nota de Horacio Berbisky en El cohete a la luna y también de Página 12 de Tuni Coleman. Esto es el lunes. Cristina estuvo al tanto de todo. Declaró ante la justicia el ex contador K. Te invito a que escuches lo que decía el contador ese mismo día, el lunes. A ver. El abogado del contador. ¿Es así? ¿Su defendido dijo Cristina estuvo al tanto de todo? No. Lo que salió, creo que fue en una nota de Clarín, Sí. no fue lo que dijo Manzanares, para nada. ¿Y qué es lo que dijo Manzanares? Puntualmente con eso no fue lo que dijo él. La fiscalía no le preguntó si acá tenía algo que ver la expresidenta. Se le preguntó su función con Daniel Muñoz. Acá la crónica dice, por ejemplo, que dio detalles de la estructura societaria familiar de los Kirchner. Todos lavaban, resumió Manzanares. No, él lo que resumió y lo que dijo fue con respecto a la sociedad de Daniel Muñoz, no de los 11 ni de los Sur. Él a eso no hizo referencia. Esta causa es de los cuadernos. Usted estaba ahí, Herrera, ¿no? Sí. Porque acá dice también, mencionó a Máximo Kirchner y dijo que se dedicaba a cobrar cheques de los alquileres de los hoteles por adelantados. No, lo que dijo de Máximo Kirchner fue que los cheques se los aportaba Máximo Kirchner cada vez que él tenía que hacer la facturación mensual, entonces, y él depositaba el cheque. Él lo que declaró fue eso, no que Máximo Kirchner cobraba por adelantado. Lo que dijo es que los cheques que traía Máximo Kirchner él los depositaba en la cuenta y hacía la facturación mensual que tenía que hacer. Respecto a los hoteles, ¿sí? Pero no que esas sociedades fueron creadas para eso, porque él no sabe, no estaba al tanto de para qué fueron creadas esas sociedades. También dijo Manzanares que Muñoz trasladaba y recibía dinero en el departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio de Recoleta, es el departamento de Cristina Kirchner. Tampoco lo dijo eso. En esta causa, puntualmente, en la declaración que hizo ante el fiscal Stornelli, eso no se mencionó.
Antonio, esto decía Roberto Herrera, el abogado de Manzanares, desmintiendo la tapa de Clarín del lunes. Vamos a ver el martes, la primera vez que aparecía el fiscal Stornelli en tapa, pero de esta manera. A ver. Tema del día, presentación ante la justicia del partido de Carrió, de Lilita Carrió. Denuncian que presos K armaron una operación contra el fiscal Stornelli. Esto sucedía el día martes y Carrió salía en sintonía con esta tapa a la mañana en Radio Metro cuando recién se despertaba a decir lo siguiente. A ver, escuchemos. Saben que ustedes que en ese momento tenía mucha influencia y mucha relación con Campillo, con Echegaray. O sea que su hipótesis, Lilita, es que D'Alessio se complotó con este empresario para tirarle, o digamos, un anzuelo y ver si pisaba el palito Stornelli. Yo lo desconozco, pero creo que es así. Seguro que Stornelli no lo hizo. O sea que su hipótesis, Lilita, es que D'Alessio se complotó con este empresario para tirarle, o digamos, un anzuelo y ver si pisaba el palito Stornelli. Yo lo desconozco, pero creo que es así. Seguro que Stornelli no lo hizo. La pregunta es cómo estaba tan segura Elisa Carrió que Stornelli lo había hecho, ¿no? Yo lo desconozco, dice. Yo lo desconozco, pero estoy casi segura que no. Pero por las dudas me hago eco de la tapa de Clarín. Y esa misma noche, a lo Guillermo Palermo, cuando Guillermo le tiraba el centro a Palermo, ¿te acordás? Sí, Palermo solo tenía que cabecear. Gran mérito igual de Martín Palermo. Stornelli se presentó en los estudios de TN y supo aprovechar los brillantes centros de Joaquín Morales Solá. A ver, escuchémoslo. Yo le quiero preguntar por una operación mediática que aparentemente hay en su contra. ¿Esto es así? Hoy la coalición cívica, el partido de Elisa Carrió, denunció que una grabación en la que estaría el señor Barata, que fue segundo a la mano derecha de Julio De Vido y que está preso, quien habría estado liderando, digamos, la operación en su contra. ¿Usted cree esto creíble, verosímil? Estas cosas a usted, ¿qué le producen? ¿Lo desmoralizan, lo deprimen, lo abaten? ¿O está acostumbrado? Para salir ya de esto, ¿qué tan importante es la denuncia de este contador de los Kirchner Manzanares? ¿Va a seguir siendo fiscal de esta causa? Sí, por supuesto. Te pregunto porque en las últimas horas con todas estas operaciones se puso en duda. Si No, son operaciones. Dan por sentado que son operaciones. Sí, y Morales Solá dice, para sacar esto, tiene como un fallido, para salir, gracias, le dice el fiscal Stornelli, y le pregunta si van a seguir investigando al kirchnerismo por las causas de los cuadernos. Al otro día, como a Morales Solá no le alcanzó con esto del día martes, el miércoles siguió hablando de operaciones y de Manzanares en La Nación Más. A ver. Y como siempre en campaña aparecen operaciones políticas y mediáticas como corresponde lamentablemente a toda campaña electoral. La primera no fue pequeña, por el contrario hizo mucho ruido, que es esta denuncia o presunta denuncia falsa contra el fiscal Stornelli. ¿Será así esta campaña electoral? Aparece... ¿Por qué? ¿Por qué no había operaciones? Porque hasta ahora venían los empresarios, sobre todo, y exfuncionarios, confesándose arrepentidos, diciendo cosas, contando muchas cosas. Pero claro, los empresarios no pueden decir que le entregaron dinero a Néstor ni a Cristina Kirchner, porque no se lo entregaron nunca. Ellos hablaban de Barata, hablaban de Vido, tal vez de Vido, pero no de Cristina ni de Néstor Kirchner. Exacto. Hasta que aparece tres personajes recientes. Yo te diría cuatro personajes recientes. Uno, importantísimo, el contador de la familia, Víctor Manzanares, que directamente los involucra a Néstor y a Cristina Kirchner en todo esto como jefes de toda esta banda. Pero esto fue desmentido por el propio abogado. El lunes era la tapa de Clarín y el mismo lunes el abogado de Manzanares lo desmintió. Esto es el miércoles, sigue insistiendo Morales Solá. Y ese mismo día, después de ese programa, a las 21, Stornelli decía lo siguiente. A ver.
Lo decimos porque hoy el abogado de Manzanares salió a desmentir que él, su cliente, hubiera dicho que Cristina, básicamente lo más importante es que llevaban la plata que Cristina sabía y que iban al departamento de Recoleta. Acá lo importante es que a través de la prueba que se ha colectado, y no quiero hablar sobre responsabilidad de nadie en particular, a través de la prueba que se colectó y a partir, por supuesto, desde el gran aporte que significaron los cuadernos, se ha podido ir reconstruyendo lo que sucedía, un sistema de recaudación y un sistema de lavado y un sistema de ocultamiento de bienes. Lo hemos podido reconstruir bastante, con un grado de verdad bastante importante, digamos, ¿no? Quizás falten cosas, todavía faltan datos. Creo que Manzanares todavía va a hacer aportes importantes. ¿Señaló hacia Cristina a Manzanares? Yo no voy a decir eso porque no hay que jugar. Yo creo que no hay que jugar con nombres así públicamente. En el audio que pasaron recién, el señor que está detenido dijo que en los cuadernos estaba mencionada Cristina. Cristina Kirchner no está mencionada en los... Hay una realidad, él no puede decir que el contador de la familia Kirchner dijo algo que no dijo. No, y dice, Cristina no estaba mencionada en los cuadernos. Cuando sigue la nota dice, está diciendo algo importante. No sé si es tan importante, dice Stornelli. Eso se puede ver cuando sigue la entrevista. Y para cerrar, Antonio, te voy a mostrar cómo trataban a D'Alessio en Clarín antes y cómo lo tratan ahora. Antes, hace muy poquito, el 18 de enero de este año, Marcelo D'Alessio es abogado especialista en la lucha contra el narcotráfico. Ahora es un abogado trucho el 12 de febrero del 2019. O sea, pasó apenas en un mes pasó de ser un especialista en lucha contra el narcotráfico. En casi todo, un especialista en casi todo. Miembro de la DEA. Abogado trucho. Ahora, este hombre ha truchado un carnet de la DEA, que es un delito internacional. O sea que va a tener problemas también con Estados Unidos. O sea, este abogado que no puede ejercer porque no está matriculado, creo que tuvo un problema en el 2016, por ese motivo no puede ejercer la profesión de abogado. Es un hombre que se presentaba en los medios de comunicación como un experto en narcotráfico, abogado, sin matrícula, aclaremos. Un hombre que expuso al fiscal que tiene en su poder, supuestamente, la causa más importante sobre corrupción de los últimos tiempos. Así es. Con una persona que lo fue grabando. No sé, realmente es Stornelli quiere que Cristina vaya en cana, dijo D'Alessio. La trató de tal por cual también, ¿no? Stornelli es Macri, dijo D'Alessio. Y también dijo que Angelici es Macri y Stornelli es Macri, y da una referencia que es real, cuando Stornelli pasa de fiscal a ministro de Seguridad, y debe ser los pocos casos que vuelve a ser fiscal. Debe ser los pocos casos, se pidió una licencia. O sea, me tomo licencia para ser ministro y si me va mal vuelvo. Son estas cosas que tiene determinado sector del Estado, que habría que remediarlas, corregirlas. Porque entonces vos y yo mañana tomamos una licencia que me voy a otro canal y después vuelvo. Si me va mal, vuelvo. No es así. No te la dejan tomar. No, y recordar también los vínculos de Stornelli cuando trabajaba para Boca, cuando Macri era presidente, con la Barra Brava. Se ha visto en documentales cómo tenía nexo directo con los Barra Brava. En un rato volvemos, ¿sí? Vale, muchas gracias. Fernando, ¿terminó la Pax cambiaria? Terminó la Pax cambiaria, un día en donde los bancos son los principales compradores de dólares y que tiene mucho que ver con una decisión que tomó hace una semana el Banco Central de limitar el ingreso que había de fondos especulativos desde el exterior a través de la Bolsa de Comercio. Entraban a la Argentina, se depositaban en los bancos y se colocaban en la LIC. El Banco Central puso una traba a todos estos fondos, los bancos están retirando todos esos depósitos que hicieron, están comprando dólares y se los están devolviendo al exterior. Esto generó este pequeño corrimiento del dólar, no es que subió tanto, pero tiene el valor más alto en lo que va del año y el más alto desde noviembre. 39.51 llegó a cositar, 39.53 en algunas casas de cambio. Esto hizo que en parte refleje la luz, yo diría naranja, que encendió ayer el número de la inflación de enero. Hasta ahora venían hablando todos los ministros, hasta el presidente, que la inflación estaba bajando, que había buenas señales, que empezaba la tendencia bajista. Hoy no fue así.
El BCRA frenó la baja de tasas que venía registrando, subió muy poquito, de 43,9 que estaba ayer a 44,2 que cerró hoy en promedio. Es muy poquito, pero lo que cambió fue la tendencia. El dólar repuntó a lo que decíamos, al valor más alto del año, bajaron los bonos y subió el riesgo país. 2,26% a 678 puntos. Hay muchos en el mercado que ya ven al riesgo país acercándose a los 700 y probablemente rompiendo de nuevo ese techo. Todo tiene que ver con el resultado de la inflación de enero. Fue muy preocupante para el gobierno, fue muy preocupante la lectura que hizo el mercado. Hay una sensación de que la política monetaria que está llevando adelante el Banco Central, que generó esta brutal recesión de la economía, tampoco alcanza para terminar con la inflación y que va a ser necesario más ajuste. Esto es lo que lo refleja. Los bancos empezaron a dolarizar los ahorros. Si esto se generaliza al resto del mercado y empieza esta dolarización de cartera, hay ya muchas notas en los portales, muchas notas en los sitios que siguen los analistas económicos, que siguen los operadores de bolsa, que están hablando de cómo es la mejor método de dolarizar, cuál es el momento ideal para dolarizar las carteras, cuánto hay que esperar en pesos y cuándo saltar al dólar, y todo esto hace que se vaya generando este ruido y empieza a moverse el dólar, Antonio. Pero vos sabés que el gobierno piensa todo lo contrario. Léete un tuit conmigo de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Esto hace un mes, ¿eh? Inflación octubre 5,4, noviembre 3,2, diciembre 2,6. Es por acá el camino. Bueno, esto es el despiste que hay en el gobierno con el tema de inflación. A veces es muy grande. Yo siempre dije que hay mucho de la inflación que le es funcional al gobierno, que le tapa, le ayuda a hacer el ajuste, que le mejora la recaudación nominalmente. Sí, ayer lo decías con Kicillof. Ayer sí. Lo decíamos. Sí. Hay muchos economistas que también están viendo que la inflación es funcional. Pero después te aparecen con estos Twitter, con estas declaraciones como la del presidente, hoy es viernes, el miércoles, cuando dijo, bueno, la inflación está bajando, ¿te acordás? Siempre, sí. Bueno, el país, es el país de Macri, que me encantaría tener la visa para poder entrar. Lo dicen de ingenuos, lo dicen porque no tienen comunicación entre el equipo de gobierno y no sabe cada uno qué es lo que está haciendo el de al lado. Lo dicen porque nos quieren generar la sensación de que el país va a cambiar y después los resultados demuestran todo lo contrario. Es raro, pero sí, te dicen estas cosas, lo dice Pinedo, lo es por acá. Recordó a él. La palabra por acá. Es por abajo. Vamos rápidamente, hay un ruidazo, hoy es día viernes. Vamos a Coiti Rivadavia, Rafael Palavecino. Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches. Antonio, este es el octavo ruidazo que se produce viernes, 20 horas, desde ya hace varias semanas, y se reunió muchísima gente, muchísimos vecinos, y por lo que podrás ver, como fue la semana pasada y como fue en la marcha también el miércoles, gente con el cartel apoyando a C5N. Esta es una marcha en repudio a los tarifazos, en repudio a las medidas de ajuste. Hubo también numerosas movilizaciones esta semana, pero aquí la Red Argentina convocó a mucha gente a reunirse aquí y a cacerolear, a hacer este ruidazo, a repudiar los aumentos de servicios. Vamos a hablar con gente. Señor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿A usted cómo le afecta el tarifazo? El tarifazo es un asesinato a la comunidad. Es una barbaridad lo que están haciendo con todo el pueblo. Los están exterminando. Esto es como si no hubieran puesto una bomba. Pues nos están dejando sin nada. Nos están ahorcando. No tenemos nada, no tenemos ya trabajo, no tenemos para comer. Están exterminando todo, no podemos pagar las tarifas. Estos nos quieren matar. Ya nos quieren matar. Lo veo también con el cartel. Estos nos quieren matar. A nosotros, a los medios que denuncian, a todos. Es una barbaridad, eso no se vio nunca. Yo no me recuerdo, yo tengo 62 años, no me recuerdo nunca que haya pasado esto. Es una barbaridad. Señora, ¿qué tal? Buenas noches. La muestro un segundo. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Clara. ¿Cómo le afecta el tarifazo a usted? ¿Cómo le afecta el tarifazo? Horrible. Nos vamos al precipicio. No tengo voz. Aquí, ¿la acompañaría en el ruidazo hoy? No, sola. Muchas gracias. Vamos con otra señora. Señora, venga, buenas noches. ¿Cómo le afecta a usted el tarifazo? En todo. Le afecta a mí y le afecta al país. No queda nada en pie. No quedaba nada en pie. Seguimos un tiempito más, no existimos. Hay hambre,
desocupación, hay gente en la calle, lo que quieras. La industria que quieras, ahí vas a tener. Eso es lo que está pasando. Todos estamos en la lona. O sea que si me afecta en todo. Señora, bueno, acá vemos, a ver, carteles siempre también, mucha gente con carteles alusivos, además de los carteles en apoyo al 5N, todos haciendo referencia al tarifazo. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches. 4.000 pesos por mes, necesito de la plata de los jubilados, nos están cagando de hambre. Señora, ¿cómo está? ¿Por qué vino hoy? Para discutir, para protestar contra todos los aumentos de todos los días. Transporte, tarifas de todo tipo, las jubilaciones que bajan en proporción a la inflación. La comida ya no se puede comprar, no alcanza, honestamente no alcanza, es así. Muchas gracias, Juan, por uno más. Un señor, obviamente, con otro reclamo que tiene que ver con el Senar. Bueno, ¿por qué vino acá, señor, usted? Yo represento a los clubes de barrio en la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 21F. Y hace ya 3 años que venimos reclamando por la tarifa especial para los clubes de barrio. Y no solo eso, sino que se han vetado las leyes de derecho de formación de los chicos y fundamentalmente la UH del deporte para los chicos. Lamentablemente ahora vienen por el Senar, vienen por la privatización de todos los deportes. Lamentablemente esto no termina más y lo último que faltaba es que Goldstein, que es el presidente del COAC, se haga cargo del proyecto inmobiliario del Tiro Federal. Esto realmente es lo último que nos podía pasar. Testimonio desde Acoite y Rivadavia, Octavo Ruidazo, Antonio. En un rato vemos con vos, Rafa, gracias, Muy gentil la gente con el cartel de apoyo a C5N, realmente muchísimas gracias a todos. Bueno, Fernando, la carne ya es un lujo. Ayer lo decía de Petri, compró un kilo de milanesa de nalga, le costó 325 pesos el kilo de milanesa de nalga. Hoy hicimos una investigación a ver si era así, porque la verdad que cuando mostró el ticket sorprendía, daba la sensación de que y lo mostró en cámara. Lo mostró en cámara, después tuvimos la oportunidad de revisarlo a ver si había comprado de más y no se dio cuenta, no, decía un kilo 35 gramos y eso era lo que había pagado. La carne subió en Liniers muy fuerte durante enero, subió 20% promedio en enero la carne en Liniers, esto es el valor de la hacienda en pie, y de ahí va a los frigoríficos y los frigoríficos llega a los mostradores. Llegó a los mostradores en enero con un poquito de aumento, pero la mayor parte del aumento llegó este febrero. Y hay en el mostrador aumentos de 15, 20, 25%, hay lugares de 30% de incremento en el precio de la carne en los mostradores. Uno intentó consultar a productores, a frigoríficos, a ver dónde estaba el origen de este fuerte incremento en el precio. Hay un poco del tema de las inundaciones en el norte del país, especialmente lo que fue el norte de Santa Fe. Ahí pegó muy fuerte las inundaciones y por lo tanto eso influye sobre el precio. Pero parece ser que la mayor parte del incremento viene por el lado de el impulso que tiene la exportación de carne. El año pasado Argentina exportó 70% más de carne. La hacienda que se exporta es distinta a la que se consume en el mercado los cortes interno. Más que nada, cortes delanteros. No solo los cortes, sino también el tipo de hacienda que se exporta. Es la hacienda que se dice pesada, la que se usa para el mercado interno es más liviana. Sin embargo, cuando vos exportás un tipo de carne, el productor tiene que elegir qué produce. O produce vaca para exportar o produce un animal para el mercado interno. Si lo que está subiendo de precio es el animal que se exporta, deja de producir para el mercado interno y empieza a producir para la exportación. Entonces, tracciona el precio, lo que queda para el mercado interno, tiene que empezar a subir de precio para darle la misma rentabilidad. Y eso es lo que está provocando hoy este fuerte incremento en el precio de la carne en los mostradores. Cuadril 7%, estos son datos del INDEC de enero, Esto es lo que subió en enero registrado por el INDEC, no es estimación, no es precio de vecino, esto es lo que registró el INDEC en... Fuente oficial. Fuente oficial en enero, 7,1% el cuadril, asado 6,7%, nalga 6,7%, estos son los cortes más caros, la nalga y el cuadril están entre los cortes más caros, pero subió todo en los mostradores. Y dicen que va a seguir subiendo, dicen que el aumento no terminó de trasladarse, que en los próximos días y semanas va a haber todavía un corrimiento más. Están viendo cuál es
el límite de la gente. Ya está, no busques más, pues ya está, llegamos al límite. Pero si quieres seguir buscando, ya está. Según el Banco Central, recordemos, ayer dijo que parte de la inflación tiene que ver con la recomposición de salarios que hubo en diciembre. Si hubo recomposición de salarios en diciembre, empieza a haber aumento de precios para capturar... O sea, no es la inflación, no. Bueno, no importa. Lo concreto es, subió el precio de la hacienda en pie, el Liniers muy fuerte en enero, esos aumentos siguen en febrero y están llegando a los mostradores. Gracias, Fer. Está con nosotros Silvina Batakis, que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, y Carlos Heller, que es presidente del Partido Solidario. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Hola, ¿cómo te va? Ahora, por dónde si están buscando a ver hasta dónde llega la gente. Yo creo que el ciudadano común ya no da más, el bolsillo ya es imposible. No alcanza la plata. Sí, la verdad que el mes se ha hecho cada vez más largo. Pero yo creo que era un objetivo buscado por parte de este gobierno reducir los salarios. Ellos tienen la concepción que habiendo menos consumo se iba a reducir la inflación, pero a la vez también un objetivo de reducir los salarios pensando que Argentina iba a ser más competitivo. Por supuesto, una visión muy troglodita de cómo hoy está funcionando el mundo, porque los países son competitivos por agregado de ciencia y tecnología y no por salarios bajos. Países como China vienen planificadamente aumentando sus ingresos, básicamente por dos motivos. El primero, porque el que decía yo antes, porque saben que las exportaciones hoy se lideran a través de la competencia, agregando mucha ciencia, mucha tecnología, robotización, automatización, etcétera. Pero por otra parte, porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos hace muchos años que se veía venir, que ya estaba estudiada y planificada, y se necesitaba parte de reemplazar ese comercio exterior con Estados Unidos que se consumiera desde el interior. Entonces se fortaleció la demanda interna a través del aumento de los salarios. Vos decías hace un ratito que el gobierno argumentó que la inflación se aceleró porque los salarios crecieron. La realidad es que esto no ha sucedido. Digo, en la provincia de Buenos Aires hay 300.000 docentes que no recibieron paritaria el año pasado y hoy están discutiendo en una paritaria que luce que va a ser muy trabada, y los salarios, también con datos oficiales del INDEC, están 15 puntos por debajo de la inflación a noviembre del año pasado. Entonces, la realidad es que el consumo en Argentina se ha deteriorado mucho por una caída de los ingresos, y eso deteriora fuertemente el bienestar. Y también la falta de ingresos por la pérdida de trabajo hace que se desorganice no solamente la matriz productiva de Argentina, sino también la matriz social. Carlos. Bueno, a ver, coincidiendo con lo que dice Silvina, que no hay ninguna duda que el gobierno tiene un plan y que la búsqueda a través del ajuste de un proceso recesivo que teóricamente debería generar un quiebre de la espiral inflacionaria por caída de la demanda no les está funcionando. Entonces, uno podría decir, incluso hasta desde el punto de vista de la teoría, que acá aparece bien claramente que el tema no es monetario, porque en realidad yo creo que la política monetaria la están manejando dentro de las pautas que ellos decidieron manejarla. Es decir, yo iba a decir la están manejando bien y alguno va a entender que es buena. Yo digo, la están manejando bien quiere decir que es lo que el fondo les dijo que tenía que hacer y lo están haciendo. El dólar sube un poquito, pero sigue estando dentro de la banda. Tiene para subir un 30% sin salirse del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En realidad estaban preocupados porque tenían el problema inverso. No lograban que salga del piso porque estaba absolutamente caído por, entre otras cosas, lo que recién decía Fernando, que es la entrada de dólares que se cambiaban a pesos y que impedían que el precio del dólar suba, que impedían que suba como ellos necesitan también que suba, pues si se les vuelve a atrasar, se les vuelve a desbalancear el comercio exterior, se le producen un montón de cosas más. Tomaron esas medidas que decía Fernando y efectivamente lograron quebrar la inercia hacia abajo y el dólar empezó a subir un poquito, que es un efecto buscado, no se les está yendo de la mano. El gobierno
El Banco Central quiere que el dólar suba, necesita que el dólar suba. El sector agropecuario también quiere que suba, ¿no? ¿Cómo? El sector agropecuario, los sectores exportadores de grano están esperando un dólar. El acuerdo con el fondo requiere que suba. ¿Vamos a decirlo así? El acuerdo con el fondo requiere que suba. Es decir que cuando sube en estos niveles que subió ahora, ellos respiran con un poquito de alivio. Efectivamente, el Banco Central mostró otra cosa, que sabe que cuando quiere poner el límite a una cosa hay que regular. Y entonces metió una regulación respecto a qué proporción de sus depósitos pueden tener en el LELIQ los bancos. Y antes había metido otra regulación, Fernando. ¿Qué cantidad de dólares pueden tener los bancos en su poder? Los bancos no pueden comprar dólares libremente. Tienen una relación respecto de su patrimonio. Son todas regulaciones que metió este gobierno, empujado por algunas de estas situaciones extremas y que había desarmado antes. Pero quiero decir, cuando se ven en apuro para cumplir la política, meten regulaciones. Ahora, vuelvo. Claramente, el problema de la inflación no es monetario. Claramente, porque han tomado las medidas monetarias y la inflación, a pesar de que el presidente siempre pareciera que lee otro diario, porque el presidente dijo... Es otro país. Hoy la inflación está bajando, dijo, y el INDEC el mismo día estaba anunciando que había vuelto a subir. Sí, y ayer dijo que en diciembre del año 2015 estábamos peor de lo que estamos ahora. Y te tenés que hacer mago, para llegar a fin de encontrar... Encontrame un dato de la economía. Yo hago un desafío permanente. Dame un indicador de algo que mejoró del 2015 hasta acá. Porque deuda había 40 y pico, estamos casi en 100. Desempleo había 5 y pico, estamos en arriba de 10 seguramente, en 11. Deuda disparada. No hablemos. Caída del consumo, por donde lo mire. No hay un... ¿Cuál es el indicador? Ni siquiera el déficit. El déficit le subió. Financiero... Le subió el déficit. El déficit total va a ser del 6 puntos, cuando antes era del 5,4%. Porque ese invento del déficit primario, el déficit es la cantidad de plata que tienen que poner y pareciera que pagar los intereses no cuesta. En realidad, el Fondo Monetario habla del déficit primario porque establece que en su culto pagar los intereses es sagrado, por lo tanto eso no se puede ajustar. Por lo tanto es una variable intocable, lo que hay que ajustar es el resto. Con un agravante, el propio Fondo Monetario le dice al gobierno que con estas políticas en el 2019 la economía va a caer el triple de lo que está diciendo el gobierno. El gobierno aprobó un presupuesto que dice 0,5. Que el PBI va a caer 0,5, el fondo dice 1,6. Ahora vos decís, esto tiene dos lecturas. Una, quiere decir que la gente va a estar peor porque va a haber menos actividad económica, etcétera. Pero también va a haber menos ingresos fiscales porque cuando hay menos actividad económica bajan los ingresos. Bueno, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, los ingresos públicos en el año 2018 crecieron un 26% contra una inflación del 48%. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para llegar al famoso déficit fiscal primario cero, van a tener que ajustar más de lo que vienen diciendo porque los ingresos van a ser menores. O consiguen que el fondo, como quiere que les vaya bien en las elecciones, no los aprieta tanto y permite toda esta cosa que a mí me horroriza, que leer, por ejemplo, Bonelli relate que el presidente dice, bueno, si gano, el primer día hago todo lo que tenía que hacer. La reforma laboral y la reforma previsional la dejamos para el año que viene. Y no es un invento. Si vos lees el documento del Fondo Monetario de noviembre, en la revisión de noviembre, el fondo dice textualmente, hacia fines del 2019 habrá que enviarle al Parlamento la reforma laboral y previsional. Es decir, para que no incida en las elecciones y si hipotéticamente ganaren, se trate el año que viene. Le están diciendo a los jubilados y a la gente adulta cercana a la edad de jubilarse, mira, votame y el año que viene te ajusto más.
te destruyo. Es así. Le están diciendo a los trabajadores, votame y el año que viene te voy a sacar derechos, vas a tener que hacerte tu propio fondo para despido porque no va a haber más fondo para despido, vas a tener que poner para tu jubilación un aporte adicional porque vas a tener que jubilarte con la mínima. Y todo eso circula y funciona así. Hay una construcción de relato que a mí es lo que más me preocupa, porque si vos tomás los índices de verdad, la situación es gravísima. La situación es muy mala. Mirá, ustedes están hablando de la inflación. Pero Carlos, vos caminás por el conurbano, yo vivo en el conurbano. Pero déjame que te dé este dato. Dale. Déjame que te dé este dato, porque uno dice, fue 2,9 en enero, 2,9 era 2,5, no es, a veces no suena tan horrible. Mirá, tengo acá información oficial, esto también es del INDEC. El IPC Gran Buenos Aires, es decir, el conglomerado Capital Federal y conurbano. Variación anual de enero 2018, enero 2019, un año. Transporte público, 81,7, no es 48. Porque el 48 es un promedio donde entran cosas que los pobres no consumen. Sí, la inflación. Transporte público, 81,7. Fíjate, pan y cereales, 66,6. Aceites, grasa y manteca, 65,9. Café, té, hierba, cacao, 64,3. Comunicaciones, 63. Y así. Es decir, la inflación de los que ganan menos está entre el 50 y el 60%. Esa es la verdadera inflación. El promedio es un promedio que no tiene que ver con la inflación del que solo gana para comer y viajar. El que solo gana para comer y viajar tuvo una inflación entre el 55 y el 60% en el último año. Y los sueldos se lo aumentaron, con suerte, el 30. Sí, 26,6%. 26,6 en promedio. Por eso digo, con suerte, el 30. Algunos gremios lograron. Que vos decís algo que es tremendo, ¿no? El tipo que labura para comer y viajar. Y que es así. Es tremendo. Sí, ¿Y qué es la canasta de pobreza? Te endeudás hoy para poder ir a trabajar. La canasta de pobreza. Comer y viajar. Comida y transporte. Y no mucho más. Por eso crece la pobreza mucho más, ¿no? ¿Cómo? Por eso los índices de pobreza crecen mucho más. Sí, y también pensemos que la inflación de los próximos meses también va a ser alta, ¿no? Nosotros tuvimos una inflación mayorista que fue del 80% y una devaluación que el dólar creció 100%. Lo que sucedió es que se ralentizó el impacto ese, si se quiere, en los precios minoristas, porque necesitan vender los comercios. Pero ese impacto de esa inflación mayorista, de esa devaluación que sufrimos el año pasado, va a estar presente. Y eso es lo que está impactando en este indicador que conocimos. Lo que no está impactando en este indicador de este mes es precios regulados, que son los aumentos que se vienen a nivel nacional y que en la provincia de Buenos Aires también se autorizaron, ¿no? Recordemos que la provincia de Buenos Aires autorizó crecimientos en los servicios energéticos, en agua y en gas de aproximadamente 40%. Deme un segundo que veo una alerta. A ver, información de último momento. Alerta en C5N, esto es San Juan y Boedo. Ruidazo en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los puntos de concentración de los miles de usuarios de empresas energéticas, de gas y de luz, que están reclamando contra el tarifazo. Una tarifa prácticamente impagable. Tarifas que la sociedad le cuesta muchísimo hacer frentes. No al tarifazo, no al choreo de Macri y sus amigos, dice la calle, que están allí protestando. Hoy Lopetegui salió a hacer declaraciones, a aclarar que la subasta de gas que se hizo ayer y que terminó hoy, el gas va a aumentar no 35% como se había estimado, sino 30 o incluso un poco menos, dijo. No, pero es muy interesante porque el resultado de la subasta indicó que el precio del gas subió en Boca de Pozo y que eso se tiene que trasladar a los residentes, a la factura de los consumidores. Sin embargo, el gobierno está haciendo
contabilidad creativa para decir que no va a trasladar todo porque quiere dar... contabilidad creativa? Bueno, es decir... Te juro que yo de este gobierno escucho cada cosa que en mi vida escuché. La verdad que es la contabilidad creativa es la forma de disfrazar los números para que se acomoden a lo que uno quiere que digan en un contexto, ¿no? El discurso creativo es, por ejemplo, hablar de tormenta. Como toda esta terminología, que además no es autóctona, porque también la señora Lagarde habla de las tormentas, de que hay que arreglar el techo cuando hay sol y no esperar que llueva, y todas estas cosas. Ayer Macri habló la coalición, el golpe que nos pegamos, como si todo fuera producto de la naturaleza, fuera producto de las circunstancias. Cuando vos decís que es una tormenta, yo no puedo evitar la tormenta, lo único que puedo hacer es ponerme bajo techo, agarrar un paraguas. Esto es producto de las políticas de ellos, no es ninguna tormenta. La tormenta son las políticas, estas políticas generan estas cosas. Yo cosas que jamás vi en mi vida, por ejemplo, ayer frente a la crisis que hay, ver a Romeo y Julieta. Parece una cosa tan... Sí, totalmente patética, descabellado, me parece cínico. Pero dijo, hay gente enojada y mucha gente angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes porque nos hemos chocado contra una realidad. La Argentina venía hace muchos años viviendo por arriba de sus posibilidades. O sea, lo dijo el presidente. El presidente, pero mira lo que te está diciendo. Te está diciendo que hay que ajustarse a esta realidad, que esta es la realidad. Esta realidad es que en el mes de enero cerraron 2.500 comercios en el Gran Buenos Aires. ¿Sabes por qué? ¿Vos crees que algún comercio cierra porque está cansado de trabajar? No, en absoluto. Cierran porque no venden. No venden nada, claro. ¿Sabes por qué no venden? Porque no hay consumidores. Porque no hay plata. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué van a chocar? La gente choca contra las políticas que esta gente implementa. Y esta política es una política deliberada, recesiva. Pero Fernando, le está fracasando porque con recesión y todo no logran bajar la inflación. Fernando tiene una teoría que me parece que ayer la exponía Fernando, que la inflación está hecha a propósito. Sí, es una forma de bajar los salarios, le ¿no? conviene, obvio. La inflación es una forma la de bajar devaluación, los salarios. ¿cuánto ganás en dólares comparado con un año atrás? La devaluación te bajó el salario en dólares. Claro. La inflación te lo bajó el poder de compra en pesos. Así Argentina lideraba el ranking de salarios en Latinoamérica medidos en dólares y hoy está en el piso de esos salarios en Latinoamérica. Carlos, recién comentabas lo que es la reforma que el FMI ya anticipó que va a haber, previsional y laboral, para presentar el año que viene. También el fondo dice, ojo, que no es el plan del fondo. No, que es el plan del gobierno. Es el plan del gobierno que el fondo aprobó. Pero es muy interesante porque cuando uno habla con los empresarios en este momento de crisis, te dicen lo último que queremos hoy es la reforma laboral. Queremos que nos devuelvan rentabilidad, queremos que nos devuelvan mercado interno. Y de hecho la presentación que hace ayer el presidente, reduciendo los aportes sobre los trabajadores para las economías regionales, no sirve para nada. Pero si vos no vendés... Uno lo que ve es que las reformas que están presentando no tienen que ver con repotenciar a la economía, sino con un cambio cultural que quieren meter en la Argentina. Que quieren cambiar de Hay raíz una definición de inserción en el mundo que tiene que ver con la reprimarización, la desindustrialización, es decir, asumir que la Argentina no es un país que tiene la posibilidad de tener un desarrollo industrial medio propio. Cuando hace 3 años teníamos lanzamientos satelitales, ¿no? A los cuales el presidente actual, cuando esos lanzamientos satelitales, dijo, no entiendo para qué Argentina necesita. No entiendo para qué, y hoy han alquilado un satélite que ya está vencida su utilidad. Entonces, que aparte cuando está vencido el satélite, está vencido. Está vencido el satélite, ¿no? Una cosa... Pero además era un orgullo argentino, de todos los argentinos, en cualquier parte del país. Que te explican esto que planteas vos, Fernando. Es otro modelo de país. Es decir, no sé, ¿vos viste cuando habla de los logros? Por ejemplo, la revolución de los aviones, dijo. Es decir, entre los logros de este gobierno son las low cost. Sí, low cost que hoy están presentando quiebra, ¿no? La otra, ¿cuál? La Maquer, la otra es
la inserción en el mundo. ¿Cuál es la inserción de Argentina en el mundo? Yo creo que, limones. Vendemos limones. Yo creo que los ciudadanos argentinos votaron, si se quiere, una alternancia política, pero no un cambio de régimen político. Y esta gente lo que vino a hacer es un cambio de régimen en Argentina. Un régimen político, un régimen institucional, un régimen social y un régimen productivo. Y eso no fue votado por la población argentina. La población argentina quería una alternancia, nada más. Y por supuesto votó creído en que todas las cosas que el presidente había prometido en campaña se iban a cumplir. O sea, hubo una estafa, no solamente de parte de una campaña electoral, sino que también hubo un cambio de régimen social y político que Argentina no está buscando, nunca lo quiso. A ver, hubo una elección, porque uno va perdiendo noción, que terminó 51,5 a 48,5. Es decir, una mitad un poquito más grande votó. 700.000 votos de diferencia. 640 creo, pero bueno, está bien, digamos, redondeemos. 650 cerramos. 650 y cerramos. Muy pocos votos, muy pocos votos, porque en realidad en un balotaje, diríamos, si la mitad de esos 650 votaban al revés. Ah, pero pensemos, para tener dimensión, la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Digamos que es muy poco, 600.000. En dos mitades, una mitad un poquito más grande dio un triunfo a Mauricio Macri. Ahora, dentro de esa mitad que votó, hay gente que creyó que se iba a eliminar la pobreza, hay gente que creyó que no iba a pagar más impuestos a las ganancias, hay gente que creyó que la inflación se resolvía de taquito y en un ratito y que solo un incapaz... y seguía fútbol para todos. Júguenme a mí si no logro resolver la inflación, dijo Mauricio Macri en campaña. Esto es una responsabilidad del que gobierna. Y ya siendo presidente dijo, júzguenme por el nivel de pobreza. Por el nivel de pobreza. Entonces la gente votó, Silvina, eso. Una porción de gente votó. Que creyó que eso era así. Por eso yo digo que sería gravísimo que este gobierno obtuviera legitimidad de otro periodo, porque ya en este caso no puede prometer. En este caso, por eso yo hablaba antes, le decía a los jubilados, a los que están por jubilarse, ojo que le están anunciando lo que van a hacer. Ahora no hay más posibilidad de que la gente crea que le van a eliminar el impuesto a la ganancia, o que van a eliminar la pobreza, o que van a bajar la inflación. Este año, con suerte, van a lograr que la inflación sea un poquito menos que el 48 y pico que les resultó el año pasado. Porque si proyectás enero, da 40. Sí, 40 y pico. Pero no, además de eso tenés todos los regulados que empiezan a crecer en todo el país. Digo, con suerte van a lograr que... Además del dólar que está pidiendo el sector agropecuario, ¿no? ¿Te acordás que decían, no, pero están reservándose... Sí, están pidiendo entre 44 y 50 pesos ya para ¿Te acordás liquidar? que decían que estaban reservándose para el año electoral? ¿Te acordás? Están reservando el ajuste. Que en el año electoral iban a aflojar la mano con los aumentos, que en el año electoral iban a venir más plata en la obra pública. No pueden, porque tienen que cumplir con el objetivo primordial de este gobierno, es cumplirle al Fondo Monetario con el déficit fiscal y el ajuste monetario. Y eso los limita en todas las posibilidades de otras cosas. Y esa es la realidad en la que están encerrados. Pero si la sociedad no se da cuenta de esa realidad, Silvina, tenemos una sociedad que está sorda, muda, ciega. Sí, una sociedad que se suicida, ¿no? Básicamente. Ya, por suerte, hay muchas voces de alerta que no tienen que ver por ahí con quienes están vinculados con la gestión anterior, ¿no? Las voces de alerta de parte de la sociedad rural, las voces de alerta de parte de la Unión Industrial, las voces de alerta de las distintas agrupaciones o organizaciones que tienen que ver con el comercio. Creo que eso también es bueno para alertar desde otros lados a la población que efectivamente hay una necesidad de volver al régimen que teníamos antes, a un régimen de producción que teníamos antes, por supuesto mejorado, porque además uno reconoce que había problemas en el año 2015. Entonces, por supuesto, tenemos que hacer que esa Argentina crezca y se desarrolle. Hoy lo que está sucediendo es que solamente el 5% de la población de Argentina, aproximadamente 1,5 millones, 2 millones de habitantes en Argentina, están mejor de lo que estaban en el año 2015. Y esto básicamente es desigualdad. La desigualdad genera violencia y estamos yendo hacia un camino de un país con mucha violencia, con violencia extrema, comprometido absolutamente el futuro. La provincia de Buenos Aires ayer publicó un informe sobre su deuda en donde se ve que cuadruplicó la deuda respecto del año 2015.
La duplicó, si se quiere, en términos de Producto Bruto y la cuadruplicó en valores absolutos en pesos respecto del año 2015. Ese informe que estuvo publicado 10 minutos nada más, porque rápidamente lo retiran para que no se difunda. Por suerte hubo un medio que lo capturó rápidamente y lo difundió. Ese nivel de endeudamiento, proporcionalmente más alto que la del gobierno nacional, lo que hace es hipotecar el futuro de todos los argentinos. Porque yo coincido con lo que decía Carlos, que es una economía que se reprimarizó, pero le agrega otro condimento nuevo, que es la financiarización en un mundo que anda a una velocidad impresionante que no la teníamos en el año 1910, 1920, 1930. Entonces, esa financiarización hace que muy poquititos ganen y todos los demás perdamos. Y ese es el mundo que nos va a dejar el país y la provincia, que va a dejar la gobernadora y el presidente. En un minuto, Carlos. Sí, claro. Mira, es viernes. Y no quisiera terminar esto con un mensaje pesimista. No es cierto que no hay otra alternativa. Totalmente la otra cosa esa que dice el presidente, créanme, este es el único camino. No es cierto. No es cierto. No. Hay otro camino. El otro camino es un camino en el que las paritarias le ganan a la inflación, en el que el mercado interno está protegido de las importaciones de las cosas que se pueden producir en el país. Como en todas partes del mundo, Como en todas partes del mundo, en que las economías regionales tienen la protección que necesitan para poder desarrollarse, porque si no, no podrían desarrollarse, en donde hay inversión en ciencia y tecnología. Mirá, no es cierto que no hay otro camino. Yo vengo diciendo estos días y ahora veo que ha aparecido por muchos lados el ejemplo de Portugal. Portugal no le hizo caso a la Troika, no le hizo caso al Fondo Monetario Internacional, le dijo, déjenme hacer mi programa, aumentó los salarios, aumentó las jubilaciones, aumentó los gastos en ciencia y tecnología, hizo todo lo que hacer y le pagó al fondo. Y bajó las tarifas. Y bajó las tarifas de los servicios públicos y le pagó al fondo diciéndole, deme tiempo que le voy a pagar. Es decir, señores, hay otro programa, hay otra posibilidad y hay otro país posible. Hacemos una pausa, ya venimos.